Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Revolución en Valores. Señoras, señores, amigos, con nuevos formatos. Vamos a estar, y estamos ya en streaming, en YouTube, en Facebook, y hay un montón de cosas que la gente, ustedes no se dan una idea, toda la gente que hay acá ayudándonos, colaborando para poder llegar a ustedes de un modo muy interesante y lo más formal que podamos para darles la info que necesitan para formarse y desarrollar sus potencialidades. Hablar de derecho de forma sencilla, dedicarnos también, en lo que a mí respecta, a un espacio especial para las mujeres abogadas y no tan abogadas de otras profesiones también. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, el secretario académico de la Escuela Revolución en Valores, a quien ya pasó a saludar. ¿Cómo le va, mi amigo, el doctor Javier Barraza? Muchas gracias. ¿Cómo le va, Doc? Bien, bien. Y bueno, muy contento de estar acá y muy contento de hablar de un tema del que siempre quise hablar, que es la entrevista laboral. Muy bien, lo acaba de presentar, gracias Javi, sin nada más y nada menos que la entrevista laboral. Porque como decíamos en otra emisión, te contratan por tu talento y te despiden por tu carácter, ¿no? Eso es un tema ya, del cual nos vamos a ocupar en todos los episodios. Pero por otro lado también hay que llegar a que te contraten. Entonces, ¿cómo atravesar esa etapa? ¿Cómo formarnos? ¿Cómo prepararnos, Javier? Bueno, insisto, te conocemos, todos los que formamos parte del derecho, del mundo jurídico, de la vida académica, pero interesante esto, compartirle a la audiencia. Vos has sido entrevistado porque has sido una persona que se formó, que pasó por distintos andariveles, presidencia de la Nación, por concursos, exacto, para magistrado y demás, pero también en tu rol actual te toca entrevistar y observás en los jóvenes profesionales y no tan jóvenes distintas cuestiones dignas de poder compartir hoy en este encuentro. Entonces, errores y puntos fuertes que sí habría que mantener, pero errores que habría que disimular y sobre los cuales formarse. ¿Te parece que empecemos? Sí, por supuesto. Bien. La gran pregunta es esta, que mucha gente se formula. ¿Por qué fracaso en una entrevista laboral? Y la entrevista laboral tiene 3 fases. Una fase previa, la entrevista en sí, y finalmente cuando uno deja esa entrevista. Sí. Y la gente pierde de vista, los postulantes pierden de vista que la entrevista laboral empieza mucho antes que esa convocatoria de un día a tal hora. Porque en esa entrevista laboral uno tiene que prepararse física y psíquicamente. Seguro. Y además, cuando en una entrevista laboral se fija la valía de una persona, se cree, según las neurociencias, que utilizamos fundamentalmente el cerebro reptiliano y en 7 segundos se dirime la valía de una persona. Miren el poquito tiempo. 7 segundos. Dios. ¿Sí? Entonces, la entrevista laboral comienza mucho antes que la convocatoria. Empieza cuando uno tiene una trayectoria de vida, uno en la facultad, por ejemplo, conoce personas y uno tiene compañeros que son muy agradables en el trato, que son muy divertidos, pero uno no los convocaría nunca a una entrevista laboral. Claro. Precisamente porque son divertidos, pero no son trabajadores. Entonces, lo que deberían saber los estudiantes es que la entrevista laboral comenzó mucho antes que esa convocatoria. Y los mismos compañeros son los potenciales convocantes a esa entrevista laboral. Entonces deberían custodiar ese prestigio. Claro, en definitiva puede convertirse en un aliado estratégico, un compañero, un partner al cual ya está ubicado en determinado lugar y puede recomendar o no. Además, hay mucho para hablar acá, porque también hay que sincerarse con el tema de los contactos, de los fit, ¿no? Precisamente. El crecer a lo ancho. Si te parece bien, Javier, vamos a ir por las etapas. Claro, la primera etapa es anterior a la convocatoria. Hay unas plaquitas para que compartamos, genial. Entonces es, claro, investigar la empresa, conocer el lugar donde aspirás a trabajar, es fundamental, ¿no es cierto? Fundamental, porque yo me postulo en un lugar y no sé qué es lo que hay que hacer. Entonces me preguntan qué es lo que hay que hacer. No, bueno, yo me presenté. Claro. Yo diariamente recibo currículum de chicos que mandan su currículum, pero lo mandan de manera displicente. Es decir, eligen a todo el cuerpo judicial y mandan su currículum. Eso demuestra una total displicencia.
Una persona que agarró, apretó un botón y mandó a 20 su currículum. Entiendo, sí. Y además, a veces la misma desesperación lleva a eso, ¿no? La que desesperación, es una claro. búsqueda, en definitiva, sin un foco y sin un pensamiento estratégico, que en definitiva es lo que tenemos que tener para todo en nuestra vida, ¿no? Claro. Tener un Primero porqué. enfocarse, ¿no? Claro, enfocarse, un porqué, un para qué, y también conocer bien, si es posible, quién nos va a entrevistar. Y sí, fundamental. Porque también ahí eso es muy importante, porque no es lo mismo que el entrevistador sea una persona mayor, como es mi caso, que vengo de una provincia que es conservadora, que es alta, donde soy formal, frente a jóvenes que utilizan un lenguaje informal. ¿Cómo me puede caer eso a mí que soy el entrevistador? O del mismo modo, yo voy con un lenguaje formal a un entrevistador que tiene una formación con otras perspectivas de vida. Entonces es muy importante conocer el perfil de quien me va a entrevistar. Sí. Lo mismo las profesiones determinan modalidades y características. No es lo mismo la profesión de la abogacía que la profesión de informática. Incluso aún en los ámbitos laborales, la vestimenta de un abogado difiere mucho de los chicos de informática. Seguro. Ya tienen hasta otro uniforme. Sí, sí, y uno les dispensa la forma de hablar. Hasta la forma de hablar. Entonces, es muy importante conocer el entrevistador, porque esa falta de formalidad o ese modo de adecuarse también determina el éxito en una entrevista laboral. Sí. Esto me recuerda mucho a la vida en la corte de Versalles. En la corte de Versalles todo giraba en torno a Luis XIV y era el que determinaba los ascensos y también la expulsión de las personas en el ámbito de la administración que la dirigía él. Claro. Entonces todo el mundo analizaba los gestos, porque era un hombre muy taciturno Luis XIV, los gestos, los acercamientos del rey Sol como para determinar si podía ascender en un cargo o no. Entonces esto mismo les digo a los chicos, traten de conocer a quien nos va a entrevistar. Muy bien. Puede ser que no sea posible eso, y en ese caso, bueno, que más o menos traten de intuir el perfil de la persona que nos va a entrevistar. Bueno, llegar con tiempo a las cercanías del lugar, claramente, ¿no? Bueno, eso también es muy importante. Yo he visto personas que llegan puntuales, pero llegan agitadas porque corrieron. Eso demuestra una falta de previsión. Todos sabemos en la Argentina que va a haber piquetes, que va a haber cortes de calle. Hoy mismo estamos viviendo un corte de calles por unas manifestaciones. Entonces, la persona que llegue agitada a un lugar de tarea demuestra su falta de previsión y cuidado para esa entrevista laboral. Seguro. Eso es tremendamente importante. Y otro punto también importante es que antes de la entrevista laboral, la persona sería conveniente que llegue a las cercanías del lugar con una determinada antelación, que se tome un café o que espere en el lugar, de manera tal de llegar lo más relajado posible. Seguro. Generalmente yo recomiendo entre 15 y 10 minutos, porque a veces en un lugar por cuestiones de seguridad tiene que dar el documento, lo anotan, y todo ese tramiterío le impide llegar en el horario correspondiente. Totalmente, sí, lo ideal inclusive si uno tuviera tiempo que es sano para repasar su historia de su carrera, su trayectoria, poder ordenar lo que uno va a hablar en caso que la entrevista así lo requiera, poderse tomar un tecito, un café, una bebida en un lugar cercano y poder llegar con esa disposición, ¿verdad? Como lo está señalando Javier. Y hay algo muy importante, el vestuario. Y el vestuario también es fundamental. No es lo mismo ir al Teatro Colón que ir a una reunión de amigos a tomar una cerveza. Y en una entrevista laboral también no es lo mismo en una entrevista laboral para un chico que es de informática que para un chico que intenta postularse para un cargo jurídico. La vestimenta lo determina. Y acá, bueno, entran a jugar temas de los colores, de la apariencia, pero fundamentalmente acá una prenda que es indiscutible es el negro. El negro. El color negro es el símbolo de la elegancia, de la distinción, estiliza. O sea, y entonces, ante la duda,
un traje oscuro puede ser una alternativa. Sí, como y el para azul, ¿verdad? El azul que o el negro, es claro. ameno, inclusive invita al diálogo, un azul Sí, oscurito, sí. un azul marino, como tanta gente que se dedica a ella. Sí. En nuestra escuela RBA también tenemos una cápita especial para temas de imagen, ¿no? Y de comunicación no verbal, que es un poco todo lo que estamos desarrollando. En la próxima plaquita, y eso que sería el durante. No hemos llegado, y ahora llegamos a la entrevista. Al durante, ahora recién llegamos. Y ahí llegamos. Ahí vamos, con el lenguaje corporal. ¿Qué sucede con esto? Decimos más de lo que no vamos a desarrollar mucho, pero podemos desarrollar 3 cuestiones. Sí. Cómo uno se presenta, qué es lo que dice, el tono de voz y al mismo tiempo la postura corporal. Uno de los grandes errores que comete el entrevistado es que a veces lo van a buscar en un determinado lugar y se presenta el entrevistador y le dice: yo soy la persona tal que lo va a entrevistar, por favor acompáñeme. Y en el camino hacia la oficina donde lo van a entrevistar empieza a hablar. Esa persona demuestra un alto nivel de ansiedad. Y de hecho muchas de las entrevistas están hechas deliberadamente para ya tener un primer test del carácter de la persona. Seguro, una mínima mero detalle y ya determina una característica. Y luego en el lenguaje corporal, una de las características que muchos se fijan es cómo se sienta la persona y al mismo tiempo qué cosas pone en el escritorio. Porque si a mí me llevan a un escritorio y la persona pone un bolso o pone algo, en definitiva demuestra que es una persona invasiva. Sí, algo dominante, ¿no es cierto? Invasiva, dominante, en definitiva, una mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Colocar la cartera sobre y por otra parte mostrar las manos, porque si uno pone las manos abajo del escritorio, demuestra una persona que intenta esconder algo. Si bien el lenguaje corporal no es un sistema de adivinación, nos da pautas muy importantes acerca del carácter de una persona. Seguro. Y otro punto que yo he notado en las entrevistas laborales, que cuando la persona da la mano, hay toda una técnica para dar la mano. La mano se da de manera firme, no apretar. Imagínense, saludo a una mujer, no le voy a apretar la mano. Sí, pero tiene que haber ese pero mínimo tiene que haber apretón una de firmeza. Eso uno lo tiene que buscar, una firmeza tanto si saluda a una mujer como a un hombre en una cuestión formal y al mismo tiempo el contacto visual. Hay personas que dan la mano y están mirando para abajo o rehuyen la mirada. Sí, en definitiva, y hago un paréntesis acá, ¿no, Doc? Qué interesante que viene esto, espero que... Y no empezamos a hablar todavía. Y no empezamos a hablar. No estamos... con este encuentro haciendo referencia o intentando que la persona sea alguien que no es, porque eso al segundo día de trabajo, en la introducción, en el meeting, eso también surge y resalta. Lo que sí pretendemos en este encuentro es que no caer, no incurrir en torpezas por situaciones de nerviosismo o por no respetar determinadas normas de urbanidad y de cortesía que se requieren para una entrevista. Porque con esto, y a los jóvenes les hablamos, que son tan espontáneos, tan lindos, tan disruptivos, y celebro que sean así, hay normas de protocolo según cada lugar y cada situación en la vida. Entonces, uno puede ser fantástico, pero si estudia Derecho, y como estamos cansados de decirles a nuestros estudiantes, todo el examen en un cuarto año de la carrera lo van a hacer con faltas de ortografía, claramente puede ser un examen como materias de público que damos, pero claramente ese examen va a tener una observación. Entonces, analógicamente lo mismo aplica, e insisto, no invitamos a falsear la identidad y a ser alguien que uno no es, sino simplemente a tener el decoro de volver a los valores, a estas normas que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, de urbanidad, de cortesía. Es lógico que uno en una entrevista laboral va a estar nervioso. Ha sido entrevistador, he sido entrevistadora, he estado a cargo del área de recursos humanos de una compañía y uno pondera
y dispensa, pero claramente hay un equilibrio, que es lo que intentamos explicar en este encuentro. Entonces, para aquellos que creen que lo que vale es la espontaneidad y ya, y no me preparo y llego como llego y tomo el subte el rato que me conviene, la realidad es que no. La realidad es que invitémoslos, va a ser la siguiente etapa de vida de muchos, un trabajo, el primer trabajo de muchos, merece el respeto por sí mismos, por vos mismo ante todo, y después por quien está, por supuesto, decidiendo el destino de esa persona, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de eso, cuando ya entramos en la entrevista laboral, lo usual es que el entrevistado utilice frases armadas, frases grandilocuentes, que utilicen lenguaje afectado. Sí, sí. Y eso demuestra ya una hipocresía, porque él no habla de esa forma. No digo de ser grosero, pero debe ser obrar con sinceridad y que sus palabras acompañen su lenguaje no verbal. Ajá. Yo he visto currículums que dicen, soy una persona proactiva con capacidad de liderazgo para trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir esa frase vacía de contenido? Claro. Si en el fondo yo voy a trabajar para generarme un sustento, y si puedo trabajar lo menos posible porque me gusta ir a pescar, me gusta ir al teatro, lo voy a hacer. Entonces, eso en los currículum yo lo eliminaría porque es una mentira. Sí, sí, es un latiguillo que se ha puesto muy de moda, Javier, en todo el tema de recursos humanos, y la realidad es que después todo eso hay que fundamentarlo. O bien, si lo coloco, está claro, la hipótesis de máxima sería no colocarlo, y si lo coloco, poder tener un ejemplo para cada una de esas cuestiones en el ámbito laboral. ¿Quién va a decir que no es proactivo? Nadie. Sí, no, nadie. Esto me recuerda, por ejemplo, también dentro del lenguaje no verbal, cuando a fin de año los programas de TV se visten todos con ropas elegantes y le desean a uno, le deseo para el año que viene un feliz año y que todos sus sueños, pero todos sus sueños se hagan realidad. Te está mintiendo. Ni te conoce. Claro, lindo sería que esa persona nos mande algún regalo, alguna frase, alguna reflexión. Y lo mismo sería lindo en una entrevista, que una persona obre con sinceridad. Bien. En ese sentido, yo les digo a los chicos que me preguntan a veces en las universidades, preocupados por esto, les digo, no mientan en cuanto a la experiencia, porque ustedes no la tienen. Claro. Pero lo que sí pueden decir es que no tengo experiencia, pero estoy centrado y mi objetivo es desarrollarme en el derecho administrativo. Perfecto. Estoy haciendo cursos, estoy haciendo una especialización, voy a las conferencias y desde hace un año he leído tanta cantidad de libros. Eso sería obrar con sinceridad, pero no decir he trabajado acá, he trabajado allá, que eso también demuestra una inestabilidad, porque a veces la persona cree que por haber estado en varios lugares, eso demuestra una gran experiencia. Bueno, Doc, ahí de todos modos, sin disentir, es un tema a discutir, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? La generación de ahora no es como la que eran nuestros padres o vos mismo, o hasta mi edad, hasta mi generación de pronto, que iniciaba uno ingresaba y moría en un trabajo. Hoy, es más, las compañías lo que observan es a ver qué evolución tuvo para ver si esa persona está motivada a ir y buscar otros desafíos, no solo promociones dentro de su compañía, sino afuera, o en su juzgado, sino afuera. Sí, hay dos esquemas en cuanto a la vida laboral. El esquema estadounidense, que propicia una alta movilidad, pero también está el esquema alemán o el esquema japonés, donde se ve hasta condenable socialmente que uno cambie de trabajo. Actualmente en Alemania o en Japón, uno ingresa en una empresa y concluye su vida laboral en una empresa. De todos modos, es un tema que yo creo que por la movilidad, por los nuevos tiempos, hay que verlo con cierta prudencia. Seguro, porque si uno el contexto. Estuvo en un lado 3 meses, en otro no revela experiencia, puede revelar una alta conflictividad. Entonces, eso deberían los chicos ver, los postulantes, si eso les conviene. Sí, 3 meses. Y 3 meses en un lado, 6 meses en otro. Una cosa es 5 años, 4 años, por supuesto. Eso claro. De todos modos, hay otros modelos. Y luego viene el tema de la pretensión económica. ¿Qué tema? Y acá es muy importante saber cuánto quiero ganar, porque si yo no sé justipreciar el monto de mi trabajo,
o bien soy un especulador, o bien no sé cuánto quiero ganar. Seguro, y en realidad saber decir cuánto quiero ganar es conocer el nicho, el mercado en el que me muevo y cuánto es lo que se cobra por ese cargo, por ese puesto en concreto. Yo he visto en algunos currículum monto a convenir, de ninguna manera a convenir. Yo quiero ganar tanto y yo sé que esto cuesta tanto. Convengamos también, ¿no? Y teniendo en cuenta, volviendo a la pregunta anterior, hay que tener en cuenta sin lugar a dudas, en un entorno, en un país de los altos niveles de volatilidad y las necesidades de trabajo como acá, que a veces la necesidad, hablando vulgarmente, tiene cara de hereje y uno cae en estas cuestiones sin verdaderamente poder estar comprometido. Tan solo para decir el primer mes cubro los gastos que tengo y el segundo mes te das cuenta que ese salario no te va a satisfacer. A mí me pasaba cuando entrevistaba gente que esa ya sí considero que es tarea del entrevistador observar todas las necesidades, la vida, si avanza una segunda, una tercera entrevista y ustedes darse cuenta, chicos, que hay preguntas y jóvenes y no tanto, que también por parte del entrevistador pueden venir por ahí. Bueno, a ver, ¿y con quién vivís? ¿Y cómo cuánto alquilás? Uno lo puede sentir invasivo, pero a veces es una entrevista a los fines de, por parte del entrevistador, cuando uno contrata un recurso, uno invierte tiempo y dinero, pero lo que más invertís es en el ámbito de los negocios, ni hablar, como lo miran, el Estado, la finalidad es el bien común, pero igual se ve, si queremos un Estado que compita, no podemos tener que gente que entre puerta giratoria y se vaya o no le convenga y lo tenga como oficina el Estado, el puesto que consiguen. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? Realmente observar que si se avanzan las entrevistas laborales y existen estas preguntas, realmente ver que el entrevistador lo que puede advertir y lo que puede desear es ver si el sueldo a esa persona le va a convenir de modo tal que al segundo o tercer mes no renuncie, porque eso no es negocio para el empleador. Contratar y que haya altos niveles de rotación, salvo estas compañías de hamburguesas rápidas que ya lo tiene previsto hacia el negocio, no es negocio para un empleador. Por todo lo que requiere ya la alta y la baja. La capacitación, exacto. Entonces, bueno, y eso después, es un tema siempre es bueno que el entrevistado resuelva sus dudas. Ahí no hay que tener miedo en preguntar en cuanto a temas que son esenciales. El horario laboral, es decir, qué horario voy a cumplir. Seguro. Hay temas que eventualmente no es conveniente preguntarlo en una primera etapa, como por ejemplo el horario de almuerzo. En definitiva ya está pensando, pero sí el horario laboral para poder ordenarse. Seguro. Hay preguntas que son esenciales. El horario laboral por una cuestión de organización familiar, por una cuestión de compromisos de tipo académico. Si una persona tiene ya compromisos académicos asumidos, no podría cubrir un determinado horario. Claro. Y en ese punto, bueno, mostrar también que uno va a ser flexible, pero al mismo tiempo que hay cuestiones que ya tiene asumida con anterioridad y que, bueno, eso sería también el un respeto obstáculo. Por sí mismo, mostrar cierto respeto por sí mismo. Eso es muy importante porque después también se le genera un problema, tanto al empleador como al entrevistado o al futuro postulante que quiere ingresar. Y finalmente hay algo que se olvida, es que luego de la entrevista hay que enviar una nota de agradecimiento. No obstante que lo puedan invitar, convocar o no, es importante esto como un modo de conclusión. Claro. Esto psíquicamente ayuda tanto para el entrevistado como para el entrevistador de decir, bueno, acá quedó cerrado o bien queda abierta alguna posibilidad. Sí, no olvidar, Javier, que tratamos entre personas. Somos entre personas, claro. ¿No es cierto? Pero fundamentalmente creo que es la empatía lo que hay que trabajar, porque yo les digo a los chicos que a veces mandan sus currículum que tengan en cuenta la empatía. Ellos no reconocen a la otra persona y mandan a todos, no reconocen a quién los va a entrevistar. Debería ser objeto de un cuidado especial el envío del currículum. Y al mismo tiempo yo no puedo enviar mi currículum a cualquier lado. Eso debería ser objeto de un cuidado especial
y de una previsión con un cuidado permanente. Sí, y tener en cuenta ante todo que lo que estás invirtiendo es tu recurso más escaso, que es el tiempo. Que el tiempo no vuelve. El tiempo se nos acabó. Espero que les haya encantado, que les haya gustado. Por favor, envíennos a la página, a nuestras redes que están ahí apareciendo todas al pie, en el Zócalo, y pueden contactarnos desde ya. Mi Instagram personal, a los que tenemos de Revolución en Valores, de la escuela, al doctor, que es un genio, un capo, y va a estar en los próximos episodios. Gracias, Javier. No, al contrario. Gracias. Hasta acá llegamos. Nos vemos. Chao.